Les damos la bienvenida a esta ceremonia de firma del convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por una justicia más cercana a las personas indígenas. Presento a quienes participan en esta mesa. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del Estado de Oaxaca. Consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gives Zárate. Doctor Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, Edith Aparicio Martínez. Maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del Estado de Oaxaca. Por favor, gobernador. Bueno, el día de hoy quiero reconocer y agradecer la gran oportunidad de estar en el espacio más importante que tiene nuestro país para construir y aplicar a través de la ley, generar justicia. Agradezco al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por este gran esfuerzo de poder atender una deuda que tenemos en México con nuestros pueblos originarios. Lo importante es que a través del andamiaje normativo tenemos los instrumentos para poder saldar esa deuda y poder atender las demandas y, en su caso, si así se actualiza, las injusticias que se pueda haber generado para paisanas y paisanos nuestros. En este recinto se hace patente la máxima juarista de que la ley es la espada y el escudo de la justicia. Como gobernador y como oaxaqueño, pero sobre todo como parte del pueblo más diverso, cultural y étnicamente de México, vengo a reconocer la labor fundamental de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. En el marco de este convenio que hoy suscribimos, Oaxaca le reconoce al doctor presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y a todas las ministras y ministros su atención a las causas de los pueblos indígenas de nuestro estado. Es una máxima para mí como gobernador que cuando uno está en el servicio público no debe de administrar. Lo comentaba con el presidente, debe de transformar las estructuras cuando así se necesita. Y es fundamental entender que el derecho es dinámico, no es estático.
Y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy a través de este convenio. Por eso reitero nuestro reconocimiento a todas y a todos ustedes por la resolución también histórica del 11 de noviembre del año pasado, que reconoce definitivamente a los Chimalapas como parte del territorio oaxaqueño. La Suprema Corte de la Nación dio la razón a Oaxaca, y eso es un triunfo de la legalidad y del Estado de Derecho. Con la decisión de este alto tribunal, se reconoció la soberanía territorial que corresponde a cada entidad federativa y se hizo un reconocimiento a nuestros pueblos y comunidades indígenas que habitan esa zona limítrofe. Y también se determinó la protección de nuestra diversidad ecológica. Esa decisión muestra de manera palpable el enfoque de justicia hacia los pueblos indígenas de México, que son la raíz profunda de nuestra cultura. En Oaxaca habitan 2.6 millones de indígenas, 16 grupos etnolingüísticos. Tenemos aparte 122 dialectos. Y de nuestros 570 municipios, 434 son reconocidos como municipios indígenas. 417 municipios del Estado se rigen por lo que conocemos como usos y costumbres o sistema normativo interno, porque la legislación de Oaxaca también ha tenido la sensibilidad de poder reconocer las realidades de nuestro Estado. No obstante ser esencia y origen de nuestra cultura, los pueblos originarios fueron motivo de exclusión, quedando al margen de las políticas sociales y del desarrollo equitativo en el contexto nacional. Es una tarea que debemos de atender y por eso estamos hoy aquí. Ante esta omisión histórica, aumentó las brechas de desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, en algunas ocasiones en educación, en salud, en empleo, en acceso a la alimentación y al trabajo, entre otros temas fundamentales para la justicia social. Por eso el convenio que hoy suscribimos representa un anhelo común de justicia para nuestros pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. Por eso también agradezco hoy que me acompañe al presidente del Tribunal del Estado de Oaxaca, al magistrado Pinacho. Y por supuesto también la representación de la secretaria de la Mujer y la secretaria de Pueblos Indígenas. Solo para darles un ejemplo, al inicio de mi administración, esta secretaría se llamaba Asuntos Indígenas. Desde el término lingüístico es una ofensa, porque los pueblos originarios no son asuntos, son personas a las que se les tiene que atender. Por supuesto, agradezco también la presencia de otra paisana, la consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica Tejibe Zárate. Y bueno, este convenio simboliza el fin de una deuda histórica con nuestros pueblos originarios. Ha llegado la hora de que cuando se hable de justicia de nuestros grupos étnicos, la narrativa de México debe de empezar a cambiar desde Oaxaca, para que la visión indígena magistralmente descrita por el genio de don Miguel León Portilla no vuelva a entenderse jamás como la visión de los vencidos. Con el anhelo de que los esfuerzos de los órganos de justicia de la nación hagan posible que el México profundo ocupe el lugar prioritario que la historia les ha negado. Y que se actualice, por supuesto, la premisa fundamental de Hans Kelsen, de que nada sirve tener normas válidas si no son eficaces.
Por nuestra parte, el gobierno de Oaxaca refrenda su compromiso con la pluralidad para consolidar una sociedad en paz, una sociedad en la cual los pueblos originarios son parte fundamental de la nueva narrativa que escribimos para una mejor sociedad. La justicia nos asiste como nunca antes en la historia. Por eso hoy podemos afirmar que llegó la hora de los pueblos indígenas en esta Suprema Corte. Muchas gracias, presidente, ministras, ministros, y que viva Oaxaca. Muchas gracias. Gracias al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Ahora escucharemos al ministro presidente Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor. Buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida al señor gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a las señoras secretarias y a todas las autoridades que nos visitan del estado de Oaxaca. Saludo a la también oaxaqueña, la señora consejera Verónica de Gives y al doctor Nexaí Sandoval, a todas y a todos ustedes y a las personas que siguen esta transmisión, tanto por Justicia TV como por la televisión pública del estado de Oaxaca y las redes sociales. Primeramente quiero agradecer la disposición y el entusiasmo del señor gobernador para que pudiéramos suscribir este convenio que nos permitirá a las defensoras y defensores públicos federales coadyuvar con las autoridades del estado de Oaxaca para defender a las personas más vulnerables de nuestro país, a las personas indígenas, pero sobre todo a las niñas y mujeres indígenas en delitos locales y ya no solo en delitos del orden federal. Pero adicionalmente quiero expresar mi gratitud al señor gobernador por su disposición para donar un terreno al Poder Judicial Federal en el cual se pueda instalar el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca. Y quiero, en ausencia, reconocer al señor consejero Alejandro González Bernabé, quien no pudo estar con nosotros hoy, toda su disposición, su buena voluntad, sus esfuerzos, su conciliación para que estas dos cuestiones, tanto el convenio como la donación de este terreno, fueran una realidad. Creo que una vez que se construye este centro de justicia, que ya no tocará mi administración, pero tendremos unas instalaciones muy dignas para servir de mejor manera a la gente del estado de Oaxaca. Muchas gracias, señor gobernador. Hace 3 años y medio nos propusimos darle al Instituto de la Defensoría Pública una fuerza, una potencia, una importancia que nunca había tenido. Nos dimos cuenta que una manera privilegiada de llegar a los más pobres, a los desposeídos y a los olvidados de este país era dotándolos de una defensa de calidad, con abogados y abogadas comprometidos que estuvieran cerca de las personas que están siendo procesadas, juzgadas o sujetas a averiguación y que no cuentan con recursos ni con cultura para tener una defensa de calidad. Nos dimos cuenta que en este país hay miles de mexicanos y mexicanas que están en la cárcel con el único delito de haber sido pobres. Y esa pobreza los ha colocado en una vulnerabilidad que les impide defenderse adecuadamente y así
son procesadas con pruebas prefabricadas, con delitos inventados y pasan muchos años en prisión preventiva y después condenados o condenadas sin saber ni siquiera por qué. Dentro de nuestras preocupaciones siempre estuvieron las personas indígenas. Cuando llegué a esta responsabilidad se hablaban 39 variantes lingüísticas en el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Hoy se hablan 148. Eso da muestra de la importancia que le hemos dado a las personas indígenas. Sin embargo, nos dimos cuenta que para poder incidir de mejor manera teníamos que ver la forma de coadyuvar en algunos estados o entidades federativas con delitos del orden común. Así, hace algunas semanas, previa a mi visita a Santa Marta, Catitla, celebramos un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México que nos ha permitido en este momento defender más de 450 mujeres en Santa Marta, Catitla. Nos está permitiendo hacer diferencia en sus vidas y también colaborar con las autoridades de la ciudad para generar instrumentos que permitan que las personas que no tienen que estar en prisión puedan gozar de su libertad. Pero no podíamos olvidar a las personas indígenas. Por ello, propusimos un programa piloto para el estado de Oaxaca, mediante el cual, con este convenio, nuestras abogadas y abogados van a poder defender personas indígenas por delitos del orden común. Quizás nuestros indígenas son las personas más vulnerables de nuestro país, las más discriminadas, las más pobres, las más olvidadas. Muchas y muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma español. Son detenidos y no saben ni siquiera por qué. En muchos casos no se les respeta su derecho constitucional de tener un traductor y un intérprete que domine la lengua y la cosmovisión indígena. Y son abusados y abusadas, torturados y torturadas y encerrados en prisión sin ninguna esperanza. A nivel federal, las hemos y los hemos defendido y lo seguiremos haciendo. Pero esta oportunidad de poder incidir en delitos del fuero común de la mano con las autoridades del estado de Oaxaca, estoy cierto que dará resultados muy importantes para beneficio, espero, que de un número muy grande de personas indígenas. Se trata de acercarle la justicia a las personas que nunca han tenido justicia, de darles visibilidad a quienes siempre han sido invisibles, escuchar a quienes nunca han sido escuchados y escuchadas, y generarles esperanza a quienes viven con desesperanza. No pretendemos ni podríamos sustituirnos a las autoridades del estado de Oaxaca. Queremos colaborar y cooperar con ellas, coadyuvar con ellas. No se trata de competir con las autoridades locales, se trata de sumarnos en una alianza, en un equipo, en beneficio de la gente. Y esta visión, estoy seguro que la comparte el señor gobernador porque la hemos platicado y por eso desde que yo anuncié que pensaba tener un acercamiento para este convenio, antes de que yo buscara al gobernador, él amablemente nos buscó para ponerse a nuestra disposición y celebrar este convenio a la mayor brevedad posible. No tengo duda de que tenemos una finalidad común, de que todos y todas somos sensibles de la gente más pobre y olvidada de México y en este caso en particular del estado de Oaxaca. Nuestros indígenas generan una de las mayores riquezas culturales que tiene México. Sus colores, sus trajes, su arte
que se le llama artesanía, pero es arte, su comida, su visión del mundo, su solidaridad como mexicanas y mexicanos, son un ejemplo para todas y todos nosotros. Pero tenemos que darles una oportunidad de justicia. No podemos seguir siendo un país racista y clasista donde se puede quemar a un niño simplemente por ser otomí, como acaba de pasar en el estado de Querétaro. No podemos seguir siendo un país donde el color de la piel quiera determinar las oportunidades que tienen las mexicanas y mexicanos para salir adelante. No podemos seguir en un país que neguemos las oportunidades a nuestras personas indígenas simplemente porque no hablan el idioma español. México no tiene una sola lengua oficial. Todas las lenguas indígenas son lenguas mexicanas y tenemos que respetarlas y tenemos que darles todos los instrumentos para que puedan desarrollarse en su propia lengua y con su propia cosmovisión. Hasta que no llevemos justicia a las mujeres, a las niñas y a los hombres y a los niños indígenas, México seguirá siendo un país injusto, un país desigual y un país que no ha cumplido todavía con una democracia total. Avancemos todos los días por una justicia que abrace a todas y a todos y que brinde esperanza, certeza y futuro a las personas indígenas de nuestro país, hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre. Muchas gracias. Gracias al ministro presidente Arturo Saldívar. Y ahora es el momento de la firma del convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por una justicia más cercana a las personas indígenas. Es este el momento de la firma. Y el ministro presidente Arturo Saldívar y el gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, firman el convenio correspondiente por una justicia más cercana a las personas indígenas. Firma el convenio el doctor Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y firma también el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se ha firmado este convenio entre el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del Estado de Oaxaca. De esta forma, concluye esta ceremonia de firma del convenio del Poder Judicial de la Federación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por una justicia más cercana a las personas indígenas, con la fotografía oficial correspondiente a este acto. Damos paso a la toma de la fotografía.
Este acto, en el que han participado el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el gobernador del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa, la consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gives Zárate, y quienes han integrado esta mesa en esta ceremonia. Por su participación, gracias. Gracias por la presencia de todas y todos ustedes en este recinto, y a quienes han seguido la transmisión a través de Justicia TV, redes sociales del Poder Judicial de la Federación y el sistema de televisión del Estado de Oaxaca. Por su atención, gracias. Hasta pronto.